Mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, una mañana más acá en la iglesia para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y qué bueno fue poder escuchar esas alabanzas, poder escucharles a cada uno de ustedes. Qué bendición tan linda. Bueno, esta mañana estamos ya llegando al capítulo 12. Así que les pido que todos vayamos al libro de Romanos, la carta que Pablo escribió a los romanos. Y allí nos vamos a concentrarnos en el capítulo 12. Para ustedes, quienes han venido regularmente, saben que estamos ya en el capítulo 12 y hemos venido disfrutando de algunos temas cruciales. Cuando pienso en los últimos 3 capítulos, capítulos 9, 10 y 11, cuando Pablo aborda un tema a los judíos de la iglesia, esto nos causó un poco de desafío, ¿verdad? No todos manejamos con claridad los conceptos que Pablo usa allí para los romanos, ¿no? Pero en esta vez llegamos al capítulo 12 y el capítulo 12 nos abre un panorama diferente. Quería comentarles que ha sido bueno ir usando algunos pasajes de la Escritura mientras vamos trabajando en el libro de Romanos. Y allí tenemos algunos pasajes muy conocidos, ¿verdad? Romanos 1, 16 y 17, ¿verdad? Empieza diciendo, porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Ajá. Para salvación de... Y bueno, sería lindo que podamos memorizar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dios primeramente y también al griego. ¿Recuerdan otro pasaje importantísimo que habíamos tocado? Es muy cortito, sin duda ustedes no tenían que tomarlo en cuenta como para memorizar, pero lo sabemos. Y es que en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno, ¿verdad? Romanos 5:8, bastante especial ese pasaje. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, nosotros, ¿verdad? Romanos 5:8. Si vamos a Romanos 10, versículo 9 y versículo 10, que si confesamos con tu boca, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Ese es un pasaje muy conocido y viene el siguiente versículo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y la semana pasada el hermano Jorge nos decía, este es un versículo que todo el mundo sabe, pero no todo el mundo, que debemos ir conociendo, ¿verdad? Debemos ir conociendo este pasaje de la Escritura, muy, muy lindo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, sano, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos desafía que no nos conformemos, a este siglo, sino que transformemos nuestra mente por medio de la renovación del Espíritu en nosotros, Llegamos la semana pasada a tocar parte de, 2 versículos, pero muchísimo para conocer allí, y Jorge nos ayudó. En el resto del capítulo, hay una pregunta. Les voy a hacer la pregunta y luego vamos a orar para dar seguimiento al resto del capítulo. Porque quiero que notemos que desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 10 ha sido instrucción más instrucción. Ha sido hablarnos del Evangelio de la gracia y de la justicia de Dios. Ha sido para hablarnos
de que estábamos muertos y que por gracia somos levantados. Nos habla del perdón, nos habla de que hemos sido escogidos, nos habla de seguridad, nos habla de tener confianza en que ahora somos sus hijos. Y es increíble toda esa enseñanza. Capítulos 9, 10 y 11. Aún a Israel le recuerda, y al judío le recuerda, las promesas. Y cómo no mucho más para los creyentes en Cristo. Todas las promesas. El capítulo 12. Y esta es la pregunta. Responde a: ¿y cómo es la iglesia del Señor? ¿Y cómo es la iglesia de Cristo? Y ustedes saben la respuesta. Y sabemos la respuesta de algunas cosas que vienen a la mente, o yo sé la respuesta, porque mi experiencia con la iglesia, desde cuando yo empecé a participar en la iglesia, la pregunta nuevamente: ¿cómo es la iglesia del Señor? A partir de lo que nos enseña el capítulo 12. Así que oremos y entremos allá. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por esta bendición, el privilegio que nos das, Señor, poder estar en tu palabra, conocer tanto de lo que tú has hecho para nosotros y de lo que quieres que nosotros conozcamos de tu iglesia. Señor, aquí estamos como una congregación y sin duda puede ser que tengamos muchos criterios. Y Padre, gracias por traernos en esta mañana a tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, los ojos del alma y los oídos y el entendimiento de lo más íntimo de nosotros. Y que podamos, Señor, alinearnos con lo que tú nos enseñas. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, si usted está en Romanos, el capítulo 12, y decía que el contexto es increíble, lo que viene hablando el capítulo 12, y aquí viene la parte práctica que nos encontramos en este capítulo 12. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo es la iglesia del Señor? Y la respuesta puede ser muy variada, ¿verdad? Porque hoy hacemos iglesia de acuerdo no necesariamente a las directrices que encontramos en la palabra. Podemos ser fieles a ciertas directrices de la palabra, pero la iglesia no se mantiene fiel para ser una iglesia de acuerdo a cómo el Señor nos va dando. Y este pasaje nos muestra de una manera tan puntual cómo debe ser la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? Reflexionemos un poquitito. A la iglesia lo hacemos por imitación en estos días. ¿Cómo va haciendo iglesia cierta iglesia de la ciudad? Y por allí nos enrumbamos, ¿verdad? Y si alguien está conectado a las iglesias, ya sea de Brasil, o las iglesias de Centroamérica, o las iglesias de Norteamérica, hispanas, la iglesia tiene la tendencia a imitar. Es más, queremos traer y ponerlo aquí, y plantarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque está dando éxito lo que hacen allá. Entonces lo hacemos por imitación, lo hacemos por tradición, la iglesia, ¿verdad? Sí, quiera o no, aún esta iglesia pequeñita nuestra, mantenemos una cierta
una cierta trayectoria llamada tradición. Así es como hacemos acá, y no puede ser de otra manera. Hacemos iglesia respondiendo a lo cultural, porque ahora la nueva generación demanda que hagamos de esta manera. Entonces bien está discutir. Si no hacemos entonces para atraer a la generación nueva, entonces ¿qué hacemos? Pero ¿sabe qué importante es que podamos darnos cuenta? Que podamos entender. Y si esa es la forma de hacer iglesia, y no solamente pensamos en lo cultural, pero podemos ir también para responder a las olas de innovación técnica, ¿no? Y la innovación profesional de cómo hacer, y de esa manera hacemos iglesia. Recuerden lo que nos dice Efesios, el capítulo 4, y permítame salir a Efesios por unos minutitos y les leo lo que encontramos allí en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos da la lista de todos quienes el Señor permitió que estuvieran allí. ¿Para qué? Y nos dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que venimos haciendo en nuestra iglesia realmente tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hacemos aquí, lo que ocurre el domingo, lo que ocurre el martes, lo que ocurre durante la semana, lo que ocurre mientras estamos en casa o mientras estamos en el trabajo o en la escuela. Somos puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la edificación traduce conocimiento, traduce madurez, traduce servicio. Y llegamos a tener un perfil de cómo somos como iglesia a partir de eso. Así que, ¿cómo hago iglesia? En esencia lo tomo muy personal y digo, esa es mi iglesia. Y usted empieza a decir, esa es mi iglesia. Y mi iglesia es así. Si ponemos aquí la iglesia, los cedros, y decimos, esta iglesia sabe servir, sabe amarse, es respetuosa, le gusta la palabra, le gusta la adoración, sabe comunicar el evangelio a otros, y luego le relacionamos con el capítulo 12 de Romanos. Va a ser impresionante lo que encontramos allí. Así que noten que el capítulo 12 sí nos habla de cómo ser iglesia. Versículo 1 y versículo 2 que nos ayudó en la enseñanza el día domingo, el pastor Jorge. Yo diría que eso nos lleva a entender lo que somos y lo que debemos hacer. Lo que somos y lo que debemos hacer. Lo que somos nos habla no solamente versículo 1 y versículo 2 de Romanos 12. Nos habla desde el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 12. Somos perdonados, somos salvos, somos justificados, somos hijos de Dios, somos libres, somos bendecidos de una manera increíble. Y luego nos muestra qué es lo que hacemos, lo que somos y lo que hacemos, lo que somos y lo que hacemos. Al ser hijos de Dios, los versículos 1 y 2 nos dice que ahora debemos hacer esto: presentar nuestros cuerpos, presentar nuestros cuerpos. Es así como debemos hacer iglesia, con esta carcasa que Dios le ha declarado que es el vaso de depósito del Espíritu Santo, que es una nueva creación. Lo que somos y lo que hacemos debe ser visible en la iglesia.
Ahora permítame decirle que el Espíritu Santo a través de Pablo nos da mandatos y directrices muy claras. Y les llevo directamente al versículo 3. Allí encontramos un mandato. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Perdonen que yo voy a estar leyendo en la versión que más me agrada acá. Este es un mandato. Y subrayemos unos 3 aspectos aquí rápidamente. El primero, cuando él habla que por la gracia que él me ha dado, ¿de qué gracia está hablando? Y solamente muy rápido, porque es un uso técnico del término la gracia. No está hablando de la gracia del proceso de haberle salvado a Pablo. Está más bien hablando de la gracia, el favor de haberle llamado para ser un discípulo del Señor, y a la vez que él haya llegado a ser apóstol a los gentiles. Entonces habla de esa gracia, pero no solamente habla de esa gracia. Al hablar de la gracia, habla de que tiene autoridad para decir lo que está diciendo, que es lo que dice en el versículo 3, y allí va de una manera muy puntual para decirnos que en la iglesia nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Para hacer iglesia nos dice que debe haber una práctica de remoción del egocentrismo. ¿Estamos? ¿Cómo remover esto? ¿Sabe cómo remover esto? No puedo remover tomando un curso o tomando un taller, asistiendo a una reunión X sobre avivamiento. ¿Cuál es mi proceso de estar caminando a la fuente? La palabra de Dios, para corregir este tema del egocentrismo. El creerme yo superior a los demás, de hecho no está hablando de que soy un hijo de Dios caminando hacia la madurez. Hay orgullo, prepotencia, por supuesto, y esto daña totalmente. El sentirme superior a los demás puede dañar mi relación con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de ministerio, puede dañar muchísimo mi relación con mi equipo de liderazgo. Puede dañar tanto la relación de pareja, puede hacer tanto daño en la familia. De modo que el llamado de atención del apóstol Pablo de que debemos remover, que no tengamos más alto concepto de sí que el que debe tener, es un llamado fuerte, es un llamado puntual. Pero vamos viendo más adelante lo que nos dice. No solamente toca el tema de que Él tiene la gracia y la autoridad, y que nosotros hagamos correcciones con respecto a cómo es mi comportamiento con los demás y remover el ego de nosotros. Pablo nos hace ver que el orgullo puede matar a la iglesia. El orgullo puede matar a la iglesia. ¿En qué sentido? No en el sentido de que la iglesia cierre las puertas y que nadie se quede acá. Pero la iglesia siga llamándose iglesia, pero que nunca refleja la enseñanza del Señor, de su palabra. Llega a ser una iglesia que tiene un gran programa, que tiene ministerios y que tiene mucho para ofrecer. Pero el orgullo no le permite ver que tiene que vivir una vida sujeta a la enseñanza del Señor. Al final de este versículo, noten que dice que deben pensar de sí mismo con cordura. Me llamó la atención cuando Pablo hace el uso de ese término.
pensar con cordura. En otras palabras está diciendo, no actúen como si estuvieran ebrios. Cuando uno ve a alguien que está ebrio, es muy abierto y muy sabio e inteligente. Es para convencer a todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes habrán estado bien borrachitos alguna vez en la historia de su vida? ¿Sí recuerdan eso? Y si ustedes no sabían hablar, se volvieron habladores, ¿verdad? No me digan. Y si no sabían dar un consejo, se volvieron consejeros, pero si no sabían opinar, pues allí saben opinar sobre cómo vivir la vida. Lo dicen, saben delirar, increíblemente. Y lo que dice el apóstol Pablo, el egoísmo puede llevarnos a tal punto de delirar y de querer convencer de que está bien. Piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura. Es impresionante lo que hace el apóstol Pablo aquí. De entrada nos dice, si esto está ocurriendo en la iglesia no es iglesia del Señor. ¿Saben qué bueno es cuando pienso en la gran mayoría de ustedes? Porque quisiera dar un ejemplo y decir, oye Boris, por favor, voy a tomar el ejemplo de Boris. Él sí que va por sobre todos y no tiene cuidado de nadie. No puedo pensar. Pero es diferente que yo le diga que yo no puedo tomar un ejemplo de que alguien esté viviendo una vida de ese tipo. Pero sabe, cuando yo pienso en mí mismo, yo sé qué áreas de mi vida yo puedo remover. Entonces el desafío es igual para ustedes. Solamente ustedes saben cuando hay esa actitud egocéntrica. Y esto no permitirá que la iglesia surja. Vamos más adelante y vamos a los siguientes versículos, al versículo 4. Versículo 4, 5 y 6. Hace un llamado especial el apóstol Pablo. Nos da una lista de dones, ¿verdad? Es como que le viene y le dice a la iglesia, ¿cómo está haciendo la iglesia? Iglesia. ¿Cómo crece más la iglesia? ¿Cómo se levanta más la iglesia? Y Pablo se limita a hacer una lista, no de todos los dones, pero de una manera particular menciona 7 dones allí. Así que desde el versículo 14, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y luego añade, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y allí empieza la lista. Si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Así que yo hice mi examen hoy día. Y repasé uno por uno durante la semana. ¿Cuál de estos no tiene la iglesia? Aquí, este cuerpo. Los que estamos aquí. ¿Cuál de estos no tiene? Así que le vuelvo a repetir. Profecía. ¿Qué me va a decir? Yo no he escuchado que aquí hay un profeta. Profecía. Servicio. Enseñanza.
Usted va poniendo ese check, ¿no es cierto? Sí. Enseñanza, exhortación, que exhortación en el término significa animar. No animar solamente ahí, viva la fiesta, sabe que estás bien, no te preocupes, todo te va a salir perfectamente. No. Exhortar o animar tiene que ver con lo que ya sabes de la palabra para que lo apliques, para que vivas. ¿Cuál más? El que reparte, es decir, lo que Dios te ha dado, ¿cómo lo usas? Luego, el de presidir, administrar, dirigir, organizar. Y finalmente, misericordia. Y yo pensé, no, cada uno de estos se cumple en la iglesia. Pero ¿sabe lo interesante? Es que si de pronto le pregunto, usted va a decir, no tengo ninguno de ellos. Lo cual, no creo que nos quedemos con eso. Lo más duro es, ¿cuál de estos tienes? Y lo estás aplicando. ¿Cuál de estos dones tienes? Lo estás aplicando. Y algunos de ustedes van a decir, sí, yo enseño cada fin de semana o durante la semana o el servicio. Empiezo desde la mañana sirviéndole a mi familia, ¿no? El de servicio haciendo el ministerio del Señor, o el de la enseñanza, o el de la exhortación, ya entendiendo lo que es exhortación, el saber dar, el que reparte, o el que preside, o el que tiene el don de misericordia, compasivo, amoroso, hace espacio para sí mismo en su vida. No quiero explicar cada uno de ellos, solamente quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al primer don, el don de profecía. Qué bueno que Pablo, ¿por qué no incluyó todos los demás dones? Me pregunté durante la semana, ¿y por qué no incluyó todos los demás dones? Cuando me doy cuenta que Pablo está mostrándonos, para ser iglesia, esto es lo que debe saber la iglesia. Me quedo con el de profecía solamente para mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de profecía, inmediatamente pasa por nuestra mente, o puede ser que pase en la mayoría de ustedes por sus mentes, el hecho de que eso es predecir el futuro. Y la respuesta es no. No es para eso. Y aún en el contexto del texto que estamos viendo, cuando Pablo mencionaba esto, no estaba pensando, iglesia de Roma, ustedes tienen que saber decir cuál es el futuro de cada uno de los que está a su lado. Si vamos al otro extremo, algunos dirán, es que profecía ya es eso, ya no existe ese don. Lo cual de manera muy personal, no creo que es así. ¿Pero qué más? Esta es una salida la más perfecta. Es que profecía es compartir el evangelio. Y no sé dónde dice eso. Pero eso se dice. Ya sea en los grupos de estudio, ya sea en las escuelas, ya sea... Eso se dice. Y he querido mencionar esto porque profecía, si bien es cierto, no promovemos en nuestra iglesia que se levanten profetas o profetizas y que en cada reunión estemos profetizando, o cuando usted vaya a visitar a alguien, vaya y le profetice, o que de pronto, sí, algo hizo que se convenza a usted de que tiene el don de profecía, que es el don más facilito. No, pues yo en una oración le digo lo que le está pasando a la hermana en esta semana. Porque comúnmente ocurre eso. Pero no solamente quien
quiere sentirse que tiene el don o quiere asumir que tiene el don de profecía. Pero también el hermano que está al lado se ve como necesidad. ¿Será que me puede decir mi futuro? ¿Será que me puede dar alguna bendición? ¿Me entienden? No quiero tomar el nombre de ninguna iglesia y no quiero tomar el nombre de ningún movimiento. Mis hermanos, cuando quiero hacer correcciones en base a la palabra, quedémonos en la palabra. Y ustedes me están diciendo, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué es profecía? ¿Dónde está el ejercicio de la profecía? Como don y en efecto, en práctica. Lo estoy diciendo con claridad, no surge así de la manera más deportiva que he escuchado. He escuchado mucho de esto cuando estuve en tal reunión y en tal iglesia me profetizaron. ¿Verdad? O muy parecido y muy deportivo. Yo he tenido el privilegio de profetizar. No hay una conexión bíblica. No hay nada que me haga creer que yo soy un profeta o una profetisa. Y que mi buena intención de oración empiezo a emanar criterios de lo que le va a ocurrir algo a alguien. Por eso es que en algunas iglesias ha puesto una norma, no, quienes van a profetizar solamente van a profetizar para animar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Sí sabe cómo profetizaban en el Antiguo Testamento? Cuando Jeremías, cuando Isaías, cuando hablaban Israel, la nación va a ser devastada, y los falsos profetas venían para animar. No, van a estar bien, el futuro mañana es bueno, va a ser lindo. No pasaba así. Entonces, concluyo algo más con respecto a este tema de profecía. Profecía puede ocurrir muchas veces cuando Dios ha obrado en mí y el Espíritu Santo ha obrado en mí para que en mi enseñanza pueda Dios llegar a cada uno de ustedes para desafiarles a cambios. Número 1, tomemos en cuenta eso. Número 2, nadie que tenga un don significa que yo tengo un nivel de madurez. Es más, todos tenemos dones espirituales sin ejercerlos. ¿Eso significa rebeldía o falta de madurez? Preguntas y algo más con respecto a profecía podemos hablar en otro momento, que bien podemos dedicar mucho tiempo a esto. Tengan mucho cuidado con la ola de profetas y profetisas que se han levantado por todo lado y que se llaman profetas o profetisas. Vayamos siempre a la palabra y vamos a una fuente que nos guíe. Y vamos a aquellos con quienes yo puedo o pueda trabajar y entender mejor qué es lo que está diciendo. Pues bien, vamos a los siguientes versículos. Y ahora vamos a navegar desde el versículo 9 hasta el final. Y desde el versículo 9 hasta el final, ¿saben? Es impresionante. Si estamos hablando de cómo hacer iglesia, ¿sabe? Allí se encuentra con una lista de más o menos 24, 25, algunos dicen hasta 30 temas hay de características de cómo debemos nosotros ser y hacer las cosas. Empezando desde el versículo 9, así que
Déjeme leerlo. Y vaya allí marcando. De pronto vaya usted enumerando. El que saca 27 o 20, o no importa. Pero por allí va a enumerar algunos. Empieza así la lista. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférense a lo bueno. Ámense unos a otros con un amor genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean muy perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia o la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Ustedes contaron las características? Yo encontré 24. Usted puede encontrar más, sin duda, dividir algunas. Pero las características para hacer iglesia y para ser una iglesia, allí está. Es increíble entonces lo que nos encontramos aquí. Bastante especial. Ahora nos tomaría mucho tiempo ir analizando cada una de ellas. Así que lo que yo he hecho es agruparles en 3 grupitos. Lo que encontramos aquí. Y de manera particular, todas tienen relación con amor. Entonces, la primera parte, que solamente va a tomar un versículo, habla del amor hacia la familia nuestra, la familia del Señor, la iglesia, los hermanos. Interesante, por eso empieza diciendo entonces, vamos al primer grupo. Todas tienen relación con amor, les dije. La primera tiene relación, el amar a la familia nuestra, la familia cristiana. La segunda tiene relación, amar en medio de este mundo hostil, a los que son hostiles. Y número 3, amar a los enemigos. Vamos bien, ¿cómo nos va allí? Vamos al versículo 9, y allí en el versículo 9 dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Y claro, qué bueno es poder escuchar y memorizar, pero ¿hasta dónde podemos entender esto? ¿Sabe? El uso del término amar aquí, me encuentro que Pablo viene hablando del término amar, pero siempre usó el término amar, agate, para hablar de cuánto nos ama Él
a nosotros de cuánto nos ama el Señor, llega acá y usa el mismo término amar, que es el término agape, para decirnos de esta manera debemos amarnos entre los hermanos. Y si queremos tener claridad con el término amar, agape, es el que hace todo en beneficio de los demás sin pedir reconocimiento o recompensa. Y Pablo está diciendo, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay algo que se llama hipocresía, que se ha metido en la persona. ¿Qué hace la hipocresía? Hipocresía es decir lo que no soy, o decir lo que no es, ¿verdad? Eso termina siendo la hipocresía. Eso es lo que significa. Y vuelvo a repetir, hipocresía, o de la misma manera orgullo, le elimina a la iglesia. Elimina ese núcleo que puede ser familia, que puede ser amigos. Pero la hipocresía puede hacernos jugar de esta manera. Que yo amo a los demás, pero que no lo estoy haciendo como debo hacer. Y vuelvo nuevamente para mencionar, miren, si no estoy conectado con la fuente de verdad, va a ser difícil que yo pueda ser genuino en la manera de amar a los demás. Y el amor agape es toda una acción continua. Sin pensar en mí mismo y pensando en los demás, hago todo lo que tengo que hacer. ¿Sabe? Esta iglesia ha tenido la bendición de tener la visita de muchos hermanos que vienen de otras iglesias, pero especialmente que vienen de otros países. En años pasados tuvimos muchos haitianos que pasaron por aquí. Y luego un buen grupo de cubanos. Y que hasta ahora tengo una linda relación. Y esa sí es la bendición para mí, de hecho. Amistad y conocidos por todo el mundo a partir de quienes han pasado por acá. Y ahora tenemos un grupo de venezolanos que se han devuelto a casa y que son mis amigos, son los amigos de la iglesia. Pero para esta iglesia ha llegado a ser una oportunidad de probar el amor genuino. Y le costó a esta iglesia. Yo diría, pues, se pudo ver que aquí van a estar los que deben estar. Quizá debo decir esto, están los que saben amar. Y qué bendición. Entonces, amar de verdad es fundamental para que la iglesia sea iglesia. Luego aparece un segundo llamado que hace el apóstol. Aborrezcan lo malo, dice en el versículo 9, aborrezcan lo malo. En otras palabras, yo debo aborrecer la hipocresía. Si alguien está amando y no es real, yo debería aborrecer eso. Permítanme hacer mención lo que Dios hace por medio de Isaías y le dice a Israel lo siguiente. Leo de Isaías 1:3. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas
reuniones, puede imaginarse esa queja de Dios hacia el pueblo de Dios, diciéndoles, todo lo que ustedes hacen es pura hipocresía. ¡Wow! ¿Sabe lo que quiero escuchar de mi Dios con respecto a esta congregación? Es afirmaciones diciéndonos, bien, buen siervo y fiel. Hacia allá debemos ir. En ese sentido debemos caminar. ¿Sabe? Dios aborrece la hipocresía, aborrece lo falso, aborrece lo ficticio, aborrece lo pretencioso, ¿verdad? Y wow, lo digo con mucho cuidado porque yo debo discernir lo que pasa conmigo mismo. Actitudes, tal vez aisladas o tal vez permanentes. ¿Por qué no poner punto final? ¿Por qué no? ¿Sabe? Cuando pensamos en esto, la iglesia ha pasado una prueba muy especial en los últimos tiempos. Porque la iglesia es y no es iglesia. Hemos tomado un término y llévese este término: tolerancia. La iglesia tolera todo para no herir a los grupos minoritarios, para no herir cualquier situación adversa de cualquier familia o persona. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? En Roma, ¿cómo habrá sido el tema de Roma? Porque eran malvados. La práctica de la religión del Imperio Romano, la práctica de muchos grupos, era una barbaridad. No era solamente el tipo de iglesia como la iglesia de Corinto. Muchas de las iglesias vinieron de un ambiente tan negativo, terrible. Y nos encontramos que Dios es directo y nos da ejemplos muy claros. No podemos simplemente abrir un poquitito la puerta a ningún acto de maldad. Decía entonces, hemos aprendido a tolerar. Empezando desde casa, toleramos con los niños. Cuando es adolescente, toleramos con el adolescente. Y cuando es grande, ya pues no hay nada que hacer y toleramos todo lo que pueda venir. Y esta mañana, llévese este tema. Soy yo el que tolero cosas que no debo tolerar. Y vamos haciendo el cambio que debemos hacer. Si algo que yo debo traer en mente cada vez que me siento para estudiar, analizar o escuchar la palabra, ¿sabe? Yo debo tomar una decisión. Yo debo tomar una decisión de cambio. Aborrezcan, dice. Aborrezcan lo malo. Y luego termina el versículo diciendo, aférrense a lo bueno. ¿Cuál es la manera de aferrarnos a lo bueno? Tal vez es lo que venimos haciendo constantemente. Su disposición a estar cerca de los que me ayudan a ver lo que debo hacer para crecer o lo que no debo hacer. Hoy, para conocer más, analizar, meditar, para corregir lo que debo corregir. Y debo aferrarme a eso. Aferrarnos, apropiarnos, estar allí. Déjeme ir más adelante porque no me queda mucho tiempo. Recordándoles que amarnos entre nosotros es fundamental y amarnos de verdad. Remover la hipocresía, aborrecer lo malo y luego aferrarnos a lo bueno. Pero vamos al segundo grupo. Y este segundo grupo tiene que ver con amar a este mundo hostil. Solamente pensemos cómo le tocó vivir a la iglesia de Roma.
Y con razón que Pablo escribe así entonces. ¿Sabe lo que pasaba en Roma? ¿Qué era lo que le tocó vivir en Roma? Perseguidos, se les negó los derechos civiles, se les arrebató lo que tenían, eran perseguidos hasta ser llevados a la cruz, a la arena y ser despedazados por bestias o ser eliminados de muchas maneras. ¿Sabe lo que era entonces para ellos vivir en un mundo hostil? Mi Tito amado, pensamos que es hermoso, bueno, amable, caballeroso, digno de vivir acá. Y no es para nada hostil. Hasta cuando nos damos cuenta dónde están metidos nuestros jóvenes adultos, nuestros adultos y aún nuestros abuelos. La hostilidad es de otra manera en nuestros días. ¿Y cómo luchamos con esa hostilidad? Es tremendo. Así que hay 4 versículos que nos muestran de manera negativa lo que debemos hacer, cómo abordar. Vamos entonces al versículo 14. Versículo 14. No nos maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Imagínense Pablo poniendo esto como principio para hacer iglesia con la iglesia en Roma, con todo un vecindario romano hostil. Versículos 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Vamos al siguiente, versículo 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Pero si la venganza es dulce. ¿Sabe? Si hasta los pequeñitos en casa, algunos de ustedes que tienen bebés chiquitos, cuando se van a la escuela, ¿quién de ustedes no enseñó a defenderse? No, mi niño no se queda. Le voy a enseñar cómo se debe defenderse. No dejen, versículo 21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. 4 versículos importantísimos para recordar, mis hermanos. Tremendo lo que nos plantea aquí. Sin embargo, lo duro es que ellos sí pueden maldecir y yo soy llamado a amarles. Eso es lo que dice en el versículo 17, el versículo 14. Versículo 17, ellos nos odian o nos pueden odiar, pero yo soy llamado a amarles. Versículo 19, ellos pueden tomar venganza, yo no puedo tomar venganza. No dejen que el mal los venza. Venzan con el bien y el mal. ¿Sabe? Esta es una enseñanza tan puntual, tan puntual. Jamás puedo vencer el mal con el mal. Haciendo el bien, realmente puedo superar este problema serio en realidad. Ahora, escrito en papel es fácil. Visto en texto es fácil, ¿verdad? ¿Cómo me apropio? Usted me dirá, yo no soy hecho para hacer esto. Cuando hablamos de los principios del reino, lo que la iglesia debe practicar, vamos a la palabra. Si queremos dar oídos a maestros y profesionales de cómo vivir en paz entre nosotros, pueden haber otros planteamientos.
Solamente pensando en el ambiente político de nuestro Ecuador. ¿Qué manera? Esto es como ver al rojo vivo, el enemigo manejando el liderazgo y la política a través de estos líderes. Me da pena y diría me da asco. Las figuras que van a liderarnos. Espero poder traer una enseñanza que nos ayude a ver desde el punto de vista de la palabra. Entonces, ¿por quién voto? Alguien ya me sugirió que debo hacer eso. Poder traer un tema para ver qué opinión tiene la iglesia. Y haciendo un paréntesis, ni se le ocurra a usted vender su conciencia, su alma, su mente y corazón a un partido X. Quédese con eso nada más. Quédese con eso. ¿Sabe qué es lo que nos dice en cuanto a garantía nuestro Dios y Señor? Vuelvo en Romanos 5:5. Tome nota lo que dice. Porque si usted piensa, ¿cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr? Piense lo que dice. Este versículo, le leo lo que dice Romanos 5:5. Y esta esperanza, es decir, esta esperanza de poder ser iglesia, y esta esperanza no acabará en desilusión. Márquelo. No acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Por lo tanto, yo no seré el promotor ni de venganza, ni de saber que no puedo amar, que no puedo hacer el bien, que no puedo dar pan al hambriento o agua al sediento, aun si es mi enemigo. Le quiero decir esto, que Dios ha transformado tanto su vida, y yo puedo decir, yo sigo en esa transformación. Cómo Dios nos permite hacer cosas nuevas y buenas que jamás pensábamos que podíamos hacer. Mientras no tengamos esa relación directa, íntima con mi Señor, mientras no vayamos a la fuente, no vamos a poder. Mientras estemos conectados con el Señor, sí vamos a poder hacer. Mis hermanos, déjenme comentarle un poquitito del último grupo. Amar a los enemigos. Amar al enemigo. Y versículo 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo lo pagaré, lo que se merece. Así es como dice el Señor. Mis hermanos, note que el 100% de la motivación nuestra no está cargada a dejar en las manos del Señor. Siempre tenemos la tendencia a tomar nosotros las riendas. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Cierro con este pasaje del Señor. Este dicho de Jesucristo, este momento de enseñanza del Señor. Mateo 5:43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuche, es que el Señor no solamente lo dijo, el Señor nos lo demostró. Y el Señor ha puesto en perspectiva de lo que debe hacer la iglesia. Así que, mis amados hermanos, tenía toda la intención
de sacar en una lista estas 24 o más características y que usted haga el check. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿Cuál es la que yo la estoy haciendo y cuál no la hago aún? O quizá estoy en proceso. Pero no, eso sería nada necesario. Empecemos por lo siguiente. Dejemos esto en las manos del Señor. Dejemos esta situación personal en las manos del Señor y dejemos que lo obre en nosotros. Asegurémonos de buscar su dirección, de escuchar al Señor y hacer su voluntad. Puestos de pie, oré conmigo, mis hermanos. Gracias. Acompáñenme en oración. Señor amado, gracias te damos, Padre, por este día y por este momento, por esta tu palabra, Señor, por lo que tú nos muestras cómo debe ser la iglesia, cómo debemos ser nosotros. Y Señor, de manera muy particular, cada uno de nosotros tenemos claridad del nivel de madurez. Tenemos claridad sobre cuánto me falta hacer. Señor, nosotros nada podemos hacer sin tu dirección. Te confesamos que necesitamos, Padre, estar en tu presencia siempre. Encomendamos en tus manos toda situación nuestra y también, Padre, intercedemos por toda nuestra iglesia. Concédenos la gracia de entender mejor tu palabra y hacer lo que tú nos enseñas. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos por todo esto. Amén. Amén.